Vamos a analizar ahora lo que sucede en x igual a 4, que es un punto que pertenece al dominio. Entonces, x igual a 4 es punto de máximo relativo o local de la función si existe un intervalo abierto que contiene a c, un abierto que contiene a 4, tal que para los puntos de ese intervalo que pertenezcan también al dominio, es decir, para los puntos, si yo marco un abierto acá, voy a tomar los que están a la izquierda del 4, ¿sí? Que son los que pertenecen al dominio. Si para todos esos puntos se verifica que el valor de la función en 4, es mayor o igual que el valor de la función en cualquier punto de ese intervalo, y eso es lo que se verifica, ¿no es cierto? El valor de la función en 4 es mayor que el valor de la función en cualquier otro punto de este intervalo. Entonces, x igual a 4 es punto de máximo y f de 4, es decir, f de 4 es igual a 3, o sea que 3 es máximo relativo de f. Coincide en este caso este máximo relativo, que es igual a 3, con este otro máximo relativo, que también es 3. Registramos lo visto hasta ahora entonces. X igual a 0 es punto de máximo relativo, siendo el máximo igual a 3, y x igual a 4 también es punto de máximo relativo, siendo el máximo igual a 3. Recuerden que máximo es el valor de la función. Vamos a definir ahora mínimo relativo. En forma análoga, x igual a c, perteneciente al dominio, es punto de mínimo relativo o local de la función si existe un intervalo abierto que contiene a c, tal que, para los puntos de ese intervalo que también pertenezcan al dominio, se verifica que el valor de la función en c es menor o igual que el valor de la función en cualquier punto de ese intervalo. Veamos, por ejemplo, lo que sucede en x igual a 2. Puedo definir un intervalo que contenga a 2, tal que, para todos los puntos de ese intervalo, el valor de la función en 2 es menor o igual que el valor de la función en el resto de los puntos de ese intervalo. Y bueno, eso podemos ver que lo verifica. Entonces, x igual a 2 es un punto de mínimo relativo de esta función. Acá lo tenemos, esta última información. X igual a 2 es punto de mínimo relativo y el mínimo en ese punto es menos 1, porque es el valor de la función en 2, que es menos 1. Tenemos además otro mínimo relativo, que se da en x igual a menos 1, en este punto. En este punto, en x igual a menos 1, yo puedo encontrar un abierto que contenga a menos 1, tal que todos los puntos de ese abierto, en todos ellos, el valor de la función, si yo lo comparo con el valor de la función en menos 1 siempre va a ser menor. Entonces, acá tengo un mínimo relativo. El mínimo, en este caso, es 2. Acá lo tenemos. X igual a 2, x igual a menos 1, es punto de mínimo relativo y el mínimo en ese punto es 2. Es lo que vale la función en menos 1. ¿Sí? Lo que vale la función en menos 1, 2. Este es el mínimo relativo. Vamos ahora a definir extremos absolutos. Cuando decimos extremos nos referimos a máximo o mínimo. Ya definimos relativos, vamos a definir ahora absolutos. Sea f definida en un intervalo i que contiene a c. F de c, o sea el valor de la función en ese punto c, es mínimo absoluto de la función en ese intervalo si es el menor valor de la función para toda x en ese intervalo. Cuando decíamos relativo, nos referíamos a poder encontrar un abierto que contenga el punto, ¿sí? Es local. Este punto, por ejemplo, o vamos a ver a este que estábamos acá. 2 es un mínimo local en las cercanías de este punto, ¿no es cierto? Es mínimo. Pero no es el menor valor de la función 2, porque acá encuentro un montón de puntos donde el valor de la función es más chico que 2, ¿sí?
Por eso decimos que acá tenemos un mínimo local o relativo, pero no absoluto. Si a mí me preguntan cuál es el mínimo absoluto de esta función en el intervalo menos 1, 4, claramente lo podemos visualizar que el menor valor de la función en todo este intervalo es menos 1. Es el valor más chico que toma la función en el intervalo. ¿Sí? Entonces, teníamos que menos 1 era un mínimo relativo, 2 era otro mínimo relativo, pero el absoluto va a ser menos 1. Es el valor más chico que toma la función en todo este intervalo. Y si pienso en el máximo, máximo absoluto, es el mayor valor que toma la función en todo el intervalo. Si me paro en todo este dominio, ¿cuál es el máximo absoluto? ¿Cuál es el mayor valor que toma la función en este intervalo? El mayor valor que toma la función es igual a 3. Entonces 3 es el máximo absoluto de esta función, aunque lo asume dos veces. Fíjense que la función vale 3 tanto en x igual a 0 como en x igual a 4. Si bien el máximo se asume dos veces, el máximo es único. Porque ¿cuál es el mayor valor? 3, no hay otro. No hay otro valor de la función que sea mayor que 3. ¿Sí? Entonces, cuando digo máximo o mínimo absoluto de una función, sí existen, son únicos. Por más que lo asuman, no. Bien, entonces acá tenemos el máximo de la función es 3 y el mínimo de la función es menos 1. Si no me dicen en qué intervalo, estoy asumiendo que hablo del dominio de la función. Si no, me tienen que indicar en qué intervalo estoy considerando máximo o mínimo absoluto. ¿Sí? Siempre es en relación a un intervalo. Por último, voy a agregar que los extremos, tanto relativos como absolutos, de una función siempre se van a encontrar en puntos, o se pueden encontrar, ¿no es cierto?, en puntos donde la derivada vale 0, como acá, donde tengo tangente horizontal, puntos donde la función no es derivable, acá tengo un punto anguloso y encontramos que hay un mínimo, o bien en los extremos del intervalo. Cuando tengo un intervalo cerrado, en los extremos del intervalo pueden presentarse extremos relativos o absolutos. Aclaro que no siempre esto se da así, pero si hay extremos relativos o absolutos de una función, estos pueden presentarse en situaciones como la que acabo de mencionar. Puntos de derivada nula, puntos donde no es derivable o extremos del intervalo. Y esta es la información que nos va a permitir hacer la búsqueda si no disponemos del gráfico. Y es lo que vamos a hacer en lo que sigue.